anticuerpos. La primera parte de la presentación vamos a ver lo que son los anticuerpos, características generales, estructura, ¿no? Los anticuerpos tienen por función principal la de neutralizar antígenos. Y además, una vez que forman complejos inmunes, o sea, que se fijan a su antígeno, adquieren la capacidad de poder unirse a receptores que son expresados por células inmunes, ¿no? Particularmente la inmunoglobulina G. Por eso en lo que sigue vamos a revisar también los receptores para anticuerpos y después, bueno, se va a ver lo que son los antígenos propiamente dichos, ¿no? La definición, qué características tienen, qué tipos de, bueno, los antígenos, la respuesta inmune o la formación de receptores o anticuerpos no está dirigida contra toda la secuencia antigénica de los microbios, no. Está dirigida contra algunas fracciones, algunas secuencias cortas, ¿ya? Que se llaman epítopes o determinantes antigénicas. Entonces el epítope o la determinante antigénica va a definir la afinidad del receptor o el anticuerpo por su antígeno, ¿ya? Y hay dos tipos, las lineales y las conformacionales. Vamos a revisar qué son determinantes lineales, qué son determinantes conformacionales, ¿no? Qué características tienen, que es muy simple. Después un poco sobre termodinámica, bueno, se refiere más que nada a definir lo que es la afinidad, ¿no? Los anticuerpos se caracterizan por la afinidad que tienen por su antígeno y luego el otro término es la avidez, ¿okay? Y se termina con un vistazo a lo que es la parte de vacunas y ahí terminamos la clase. Bien, entonces los anticuerpos son una familia de moléculas que pertenecen a una superfamilia de moléculas que son la superfamilia inmunoglobulina. Todas estas moléculas se caracterizan por tener un dominio que se llama el dominio inmunoglobulina, ¿ya? Este dominio está formado por dos cadenas que se pliegan, ¿no? Y se mantienen unidas por la acción de un enlace disulfuro. Como ustedes saben, por sus conocimientos de bioquímica, ¿no? La estructura primaria de las proteínas es el enlace peptídico. Y el enlace, conforme los aminoácidos se van acoplando y se va formando la cadena, después pueden suceder dos cosas. O la cadena se enrolla, a eso se le llama enrollamiento alfa, o la cadena comienza a plegarse, ¿okay? A eso se le llama plegamiento beta. En el caso de los dominios inmunoglobulina, hay dos cadenas que tienen plegamiento beta, dando la forma al dominio inmunoglobulina, ¿ya? Como les comentaba, bueno, los anticuerpos cuando están libres en circulación no están activos. Los anticuerpos se activan recién cuando forman complejos inmunes, o sea, cuando se unen al antígeno que dio lugar a su formación, ¿ya? Y una vez activado, bueno, el anticuerpo adquiere la capacidad de poder unirse a receptores que son expresados por células inmunes, particularmente macrófagos y polimorfonucleares, ¿ya? Particularmente. Bueno, todos tienen características físico-químicas muy parecidas, ¿no?
Como son moléculas que tienen una estructura muy parecida, que tienen características fisicoquímicas muy parecidas, ¿no? Comparten, por ejemplo, las cadenas de sedimentación, hablamos de isotipos, ¿ya? Entonces vamos a tener isotipos, y dentro de los isotipos está la inmunoglobulina G, la A, la D, la E y la N. Y se van a ubicar en todos los líquidos biológicos del organismo. Y esto es lo que les comentaba acerca del dominio inmunoglobulina. Son dos cadenas de plegamiento beta que se mantienen unidas por un enlace disulfuro. Los enlaces disulfuro son enlaces de tipo covalente, ¿ya? O sea, esas cadenas no se van a desarmar porque están unidas por este tipo de enlace. Y el hecho de que posean esta estructura hace que los anticuerpos pertenezcan a la superfamilia inmunoglobulina. A la superfamilia inmunoglobulina pertenecen otras muchas moléculas, ¿no? Receptores de membrana, bueno, ahí tenemos el receptor de membrana tipo IgG monomérica, ¿no? Los receptores de linfocitos T pertenecen a esta familia. Las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad pertenecen a esa molécula. Los correceptores CD4 y CD8 también tienen dominios inmunoglobulina. Las moléculas ICAM, la molécula de adhesión inmunoglobulina, ¿no? Que se une a las integrinas, pertenece a esta familia. Receptores para interleuquinas, ¿no? Y otros grupos de moléculas que pertenecen a esta superfamilia, son numerosas. Bueno, sabemos que los anticuerpos son producidos por las células plasmáticas, que es la célula efectora del linfocito B, ¿no? Y los anticuerpos, una vez que son secretados, son liberados para que pasen a circulación y pueden ejercer su acción en lugares distantes al sitio donde se producen. Esa es la primera característica. Se va a producir, bueno, eso es en el caso que lo sabemos, ¿no? Que en la respuesta inmune, popularmente, ¿no? Cuando ingresa un germen por primera vez, primero se produce inmunoglobulina M y después se va a producir inmunoglobulina G. Eso es lo que se sabe popularmente, ¿ya? Entonces se van a producir durante las respuestas primarias y secundarias, ¿no? De la respuesta inmune. Las respuestas secundarias corresponden a la respuesta adaptativa, pero podemos ir un poquito más allá. La producción de inmunoglobulina M, hablando de las poblaciones de linfocitos B1 y los linfocitos B de la zona marginal, es consecuencia de la interacción de estas células con los antígenos de tipo carbohidrato que son expresados por bacterias particularmente, ¿ya? Ese tipo de antígenos carbohidrato inducen activación espontánea de la población de linfocitos B1 y de linfocitos B de la zona marginal. ¿Okay? La activación de la población B1 y de los linfocitos B de la zona marginal da lugar a la producción de inmunoglobulina M. Estas células no hacen cambio de isotipo, o sea, después ya no van a producir IgG, ni IgA ni IgA, no. El único caso en el cual se produce primero IgM y después IgG es cuando el antígeno que activa ese linfocito es una proteína, o sea, las únicas células que hacen cambio de isotipo son la población de linfocitos B2. Bien, los anticuerpos tienen dos partes. Una parte que se va a unir al antígeno, que es el fragmento FAB, ¿no? El fragmento de unión al antígeno,
y otro fragmento que es de la fracción constante o fracción cristalizable, que es la que se va a unir al receptor, ¿no? Y como les decía, son principalmente células como los macrófagos, ¿no?, las que tienen de repente la mayor cantidad de receptores para estas moléculas. Los anticuerpos, una vez que se asocian a sus antígenos, adquieren la capacidad de poder activar la vía clásica del complemento. Y el complemento, una vez activado, promueve la respuesta inflamatoria a través de la producción de la anafilotoxina C5A principalmente, complemento a través de la molécula C3b opsoniza, ¿no? Y lo otro es que una vez activada la vía clásica, si se consigue que la activación sea plena, se llega a la lisis osmótica del germen o de la célula que está siendo agredida. Hay una característica particular que solamente le corresponde a la inmunoglobulina G, que es la maduración de la afinidad. En los folículos linfoides secundarios, ¿no?, los linfocitos B están en un proceso de diferenciación para volverse células productoras de anticuerpos. Y la célula dendrítica folicular se encarga de presentar a estos linfocitos B que están en proceso de maduración en los folículos linfoides secundarios el antígeno. Y se lo va presentando, y el linfocito B que está madurando interactúa con el antígeno y aprende, ¿no?, aprende a reconocerlo mejor. O sea, termina formando anticuerpos que tienen más afinidad por el antígeno. Repito que esto solo se ve en el caso de la inmunoglobulina G. A este proceso de presentación antigénica que va mejorando la afinidad de la célula o del anticuerpo por el antígeno se le llama maduración de la afinidad. Y solo es una característica exclusiva de la inmunoglobulina G. Bueno, la epítope es la secuencia corta que va a ser reconocida por el anticuerpo o por el receptor del linfocito T o B, ¿no? Esa es la epítope o determinante antigénica, y la parátope es la parte de la molécula del anticuerpo o del receptor que va a interactuar con la epítope. Eso es todo, ¿ya? Hay situaciones en las cuales, bueno, nosotros compartimos numerosas secuencias antigénicas o secuencias de epítopes con gérmenes, ¿no? Compartimos miles de secuencias. Con algunas de ellas, los anticuerpos pueden tener reacciones cruzadas, y eso se ve en algunas situaciones. Por ejemplo, en la glomerulonefritis postestreptocócica, bueno, en la fiebre reumática pueden haber reacciones cruzadas que terminan desencadenando reacciones indeseables, ¿no? La estructura de los anticuerpos, les decía que hay una parte es el fragmento de unión al antígeno o fragmento FAB. Este es el que le va a permitir formar el complejo inmune, salud. Y el otro es el fragmento constante o región constante o fragmento cristalizable. Se dice que este tiene la función biológica, es el que se une a los receptores que expresan las células inmunes para activarlas. Y la segunda es que activa la vía clásica del complemento. En el caso de la IgG, el lugar donde está el sitio para que se fije la molécula C1 se ubica en el dominio CH2. Y en el caso de la inmunoglobulina M, el lugar se ubica en el dominio CH3. Bueno, la IgG, que es el ejemplo de toda la vida, como ven, tiene dos tipos de cadenas. Cadenas pesadas, que son las largas, que pueden tener
bueno, en el caso del EGG tiene 4 dominios, un dominio variable y 3 dominios constantes. ¿Ya? Un dominio variable y 3 dominios constantes. La cadena pesada entre los dominios constantes CH1 y CH2 se encuentra la región de bisagra. La región de bisagra es un área flexible que se caracteriza por tener abundantes residuos de prolino, que da la característica de poder acomodarse al epítope o determinante antigénico. En el extremo más distal se encuentra el dominio variable de la cadena pesada o dominio BVH. ¿Ya? Esta secuencia posee además, el dominio variable posee además secuencias cortas que son los llamados dominios hipervariables, que son 3, y también se denominan regiones determinantes complementarias o de complementariedad: el CR1, CR2 y CR3. De los 3, el más hipervariable es el CR3. Estos dominios hipervariables son los que definen la especificidad del anticuerpo por su epítope o determinante antigénico. Las cadenas pesadas, bueno, los anticuerpos pueden ser IgA, IgE, IgD, IgG o IgM. Son 5 isotipos. Las cadenas pesadas reciben el nombre en la letra griega. En el caso de la inmunoglobulina G será gamma, la A será alfa, de la M será mu, de la D será delta y de la E será epsilon. ¿Ok? Bien, para el caso de las cadenas ligeras están conformadas por 2 dominios. Un dominio constante, ¿no? El constante ligero, y un dominio variable. Al igual como sucede en el caso del dominio variable de la cadena pesada, el dominio variable de la cadena ligera también tiene 3 secuencias hipervariables. ¿Ya? Las cadenas ligeras son de 2 tipos: o son kappa o son lambda, y cada anticuerpo tiene 2 cadenas kappa o 2 cadenas lambda. No hay combinaciones kappa-lambda. Ese es un tema de, bueno, de transcripción de genes, que lo veremos en su momento. ¿Ya? No existen los anticuerpos con cadenas kappa y lambda. O son 2 cadenas kappa o son 2 cadenas lambda. El dominio que nos define o nos permite identificar a las cadenas kappa o lambda es el dominio constante ligero. Bueno, la región variable es el responsable de la interacción con el epítope o determinante antigénica. Esa región variable tiene las regiones determinantes de complementariedad, que son secuencias cortas de aminoácidos que cambian mucho. Son 3, como les decía: el CDR1, CDR2 y CDR3. En el gráfico, este es un estudio cromatográfico. Se ha comenzado a secuenciar los aminoácidos de una multitud de cadenas ligeras y se ha visto cuántos cambios hay y dónde. Y lo que se ha observado es que en esta parte de la secuencia molecular los aminoácidos cambian constantemente. Ese es el CDR1. Lo mismo sucede acá. Este es el CDR2 y sucede más con el CDR3. ¿Ya? Entonces, las regiones hipervariables son sitios, en conclusión, que serían los responsables de la afinidad, ¿no?, que tiene la molécula por el epítope determinante antigénica. No solo eso, sino que estas secuencias de aminoácidos también se proyectan por fuera de la molécula, de manera que esto le permite interactuar mejor con las epítopes o determinantes antigénicas.
los anticuerpos y los receptores de este tipo son capaces de diferenciar un antígeno por la variación de un aminoácido. O sea, son altamente específicos. La región constante, ya les adelanté, ¿no? Tenemos 4 tipos de anticuerpos. Para el caso de la IgG y de la IgA hay subclases. En la IgG tenemos la IgG 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? En lo que a respuestas de defensa se refiere, las más activas son la IgG1 y la IgG3, porque son las que se asocian mejor a los receptores y además activan la vía clásica del complemento. ¿Ya? En la IgA tenemos 2 isotipos, la A1 y la A2, ¿no? El 70-75% de la producción de inmunoglobulina A corresponde a A1, la A2 es el resto, ¿no? 30-25%, y la producción de A2 está más circunscrita a colon. ¿Ya? Y después tenemos los otros isotipos, la inmunoglobulina D, que es una molécula mayormente de membrana, la E, ¿no? Que, bueno, la IgE se produce mayormente frente a la respuesta frente a la presencia de parásitos helmintos, ¿no? Y también tiene un rol muy activo en respuestas de hipersensibilidad de tipo 1. Y finalmente la inmunoglobulina E. ¿Ya? Bien, ya les comenté cómo se nombra a las cadenas pesadas, ya les comenté acerca de las cadenas ligeras. Bueno, la inmunoglobulina M evolutivamente es la primera que surge, ¿ya? Esta es producida de forma espontánea por las poblaciones de linfocitos B1 y B2, eso ya se los comenté, ¿no? Y la producen como consecuencia de las interacciones con antígenos de tipo carbohidrato, ¿ya? A ese tipo de respuesta le llaman respuesta T independiente, que no depende de la colaboración del linfocito T. En la respuesta contra antígenos de tipo proteico, los linfocitos B2 la producen inicialmente, ¿no? Y posteriormente el linfocito B lo que hace es eliminar la producción de IgM y reemplazarla para comenzar a producir algún otro tipo de anticuerpo, que puede ser IgG, IgA o IgE. ¿Ya? Son anticuerpos que están dirigidos contra antígenos proteicos. La respuesta contra antígenos proteicos tiene respuesta primaria y respuesta secundaria. Bueno, la IgM está formada por 5 monómeros, ¿no? Es un pentámero, ¿ya? Y es la molécula que activa complemento en la vía clásica de manera más eficiente. Y es la causa, ¿no?, de las reacciones hemolíticas por incompatibilidad ABO. Bueno, ojalá que no les pase, pero yo creo que sí les va a pasar, ¿no? Que se van a equivocar al momento de indicar la transfusión sanguínea, ¿no? En lugar de ponerle sangre O al paciente O, le van a poner sangre A o sangre B. Sí pasa, ¿ya? Y pasa con más frecuencia de lo que creen, ¿ya? Entonces hay que ver qué le meten al paciente, ¿no es cierto? Si le ponen sangre A un paciente O, la reacción va a ser así, porque la IgM ya está en circulación. La IgM lo que va a hacer es acoplarse al hematíe y activar complemento. El complemento va a alisar el hematíe dentro del vaso sanguíneo. A eso se le llama hemólisis intravascular, ¿no? Y es una complicación que puede ser grave porque puede terminar dañando los riñones. Y al paciente, bueno, en hemodiálisis, ¿no? La inmunoglobulina M tiene esa característica. Tiene una gran capacidad para poder activar la vía clásica del complemento
y eliminar, ¿no?, de esta manera al antígeno al cual se ha acoplado, ¿ya? La otra es la que está acá, es la inmunoglobulina G, ¿no? Es dentro de los anticuerpos que surgen por recombinación o contra los antígenos proteicos, es el más importante. De la IgG1 y la IgG3 cumplen con las funciones, bueno, son los que mejor cumplen con las funciones para la depuración de gérmenes. La IgG2 y la IgG4 no tienen tanta actividad contra gérmenes, ¿no? Es más, la IgG4 tiene un rol regulador de la actividad de la inmunoglobulina E. Eso ya lo vamos a ver en su momento. Entonces, en ese orden de cosas, la IgG3 participa más de la respuesta inflamatoria, seguida de la IgG1, entre otras razones por su capacidad para poder activar la vía clásica de complemento y para poder activar células inmunes, ¿ya? La IgG también participa en lo que se conoce en la inmunidad del recién nacido, ¿no? Hay un receptor, que es el receptor del neonato, o receptor del recién nacido, que lo expresa el intestino delgado del bebito. Entonces, cuando la madre le da el lactar, primero el calostro y después la leche materna, también en la leche hay inmunoglobulina G. Esa inmunoglobulina G es captada por el receptor del neonato y transportada al torrente circulatorio del bebito, ¿ya? El receptor del neonato o receptor del recién nacido también se expresa en las células endoteliales, ¿no?, en la superficie de las células endoteliales, y este receptor se dedica a capturar inmunoglobulina G para cumplir con una función que tiene que ver con la vía endosomal de la inmunoglobulina G, que mejora la vida media de esta molécula. Otro lugar donde se expresa este receptor es en la placenta, ¿ya? La placenta no es una coladera, les cuento que la placenta no es una coladera, ¿ya? Uno no sacude la placenta y pasan las moléculas, no es así. Las moléculas son transportadas por receptores, o sea, son transportadas por otras moléculas. Y la placenta expresa el receptor del neonato. Entonces, ¿qué hace ese receptor? Captura las inmunoglobulinas G de las madres y las transporta al torrente circulatorio del feto. De esa forma, el feto adquiere inmunización pasiva, ¿no? Y los anticuerpos que va a tener son los anticuerpos que están circulando en el torrente sanguíneo de la madre, ¿ya? No se transporta inmunoglobulina A, no se transporta inmunoglobulina M. Para la inmunoglobulina M no hay receptores. No se transporta inmunoglobulina E y tampoco inmunoglobulina T. Eso no sucede. En consecuencia, si el niño cuando nace tiene inmunoglobulina M, es porque ha pasado algo, ¿ya? Lo único que debe tener, lo que nos dice la teoría, es IgG consecuencia de la inmunización pasiva de la madre. ¿Ok? Ya, entonces les comentaba acerca de la vía endosomal de la inmunoglobulina G. Miren la vida media de la IgE 2 días, la IgA 3 días, la IgM 4 días. En cambio, la IgG puede permanecer en circulación hasta cerca de un mes, ¿no? Y esa es consecuencia de la actividad del receptor del neonato. Los endotelios endocitan. Y en la vacuola endocítica las condiciones microambientales cambian, suelen acidificarse, y la acidificación lleva a la degradación de las proteínas y de las moléculas que se han capturado. Para el caso de la IgG, en la vacuola endocítica se va a encontrar este receptor, que es el receptor del recién nacido,
que va a capturar al IgG y la va a proteger. Lo vamos a poner de ese modo. La va a proteger evitando su degradación. Una vez que la vacuola ha cumplido con su función, es llevada nuevamente al exterior de la célula, las membranas se fusionan y se libera la inmunoglobulina G. A eso se le llama vía endosomal de la inmunoglobulina G. Bueno, lo que les comenté al inicio, la principal función del anticuerpo es la neutralización, ¿no?, de microbios y toxinas que después van a ser removidos por las células fagocíticas. Los anticuerpos se opsonizan. Una vez que se asocian al antígeno, tienen cambios en su conformación espacial, lo que les permite asociarse a receptores, ¿no?, a receptores que son expresados principalmente por células inmunes. Los anticuerpos también promueven o son parte de un tipo de respuesta especial que es la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. O sea, es la destrucción de células mediada por anticuerpos, eso es. La célula natural killer tiene receptores para la cadena pesada de inmunoglobulina G. Imaginemos una célula infectada por un virus, ¿ya? Las células, cuando están infectadas, van a presentar en su superficie el antígeno del germen. El anticuerpo que está dirigido contra ese virus, al encontrar o ubicar a la célula infectada, se va a pegar. Los anticuerpos se van a pegar a la célula infectada, formando un complejo inmune. Cuando un anticuerpo se une a un antígeno, o a una célula o lo que sea, forma un complejo inmune. Ese complejo inmune que está formado por la célula infectada y los anticuerpos que se le han pegado, va a ser reconocido por la célula natural killer a través de un receptor, que es la molécula CD16. Una vez que se produce la asociación, la natural killer, su nombre lo dice, natural killer, asesina natural, se va a activar y va a matar a la célula infectada. Como la eliminación de la célula, o sea, la respuesta citotóxica, estuvo mediada por los anticuerpos, a eso se le llama citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Y es una respuesta característica de la célula natural killer. Lo otro es la activación de la vía clásica del complemento. La IgM es la más eficiente, seguida del IgG1 y el IgG3. Complemento, les dije, opsoniza, ¿no?, a través de los C3 y los productos de su degradación, y promueve los procesos de fagocitosis, por supuesto. Los fagocitos, particularmente los macrófagos y los polimorfos nucleares, tienen receptores para complemento. Promueve la respuesta inflamatoria. Al complemento también se le llama, o se define como el principal efector de la respuesta inflamatoria, porque es muy activo, induciendo la aparición de infiltrados inflamatorios. Y esto sucede porque se forma una molécula que es la anafilotoxina C5A, que es la principal anafilotoxina. Y finalmente, si la cascada logra completarse, se va a formar un complejo molecular que se llama complejo de ataque a membrana, que va a inducir la lisis osmótica del germen o de la célula que está siendo atacada por este sistema de moléculas. A esto lo iba a poner más colores para poder identificar bien a las moléculas, pero bueno, no lo hice. Ya, los receptores de inmunoglobulina G, ¿no? La gamma quiere decir que son receptores para inmunoglobulina G y llega hasta acá. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tipos de receptores. Se clasifican en 3: receptores de alta afinidad, afinidad intermedia y baja afinidad. ¿Ya? Hay solo un receptor de alta afinidad, que es el Fc gamma R1. Fc quiere decir fracción constante. La letra griega, en este caso gamma, nos dice que es fracción constante de inmunoglobulina G. La R
Siempre que se ve una R, siempre es un receptor. ¿Ya? Fc gamma R, o sea, receptor para la cadena pesada de inmunoglobulina G. Y después viene la clasificación. Siempre que es 1, quiere decir que es una molécula de alta afinidad. ¿Ya? 2 será de afinidad intermedia y 3 será de baja afinidad. ¿Okay? El Fc gamma R1 es un receptor de alta afinidad para la inmunoglobulina G que se expresa solo cuando la molécula se activa, cuando la célula se activa, perdón. No se expresa de forma constitutiva. Cuando la célula está en reposo, no expresa este receptor, tiene que activarse. ¿Ya? ¿Qué células expresan este receptor cuando se activan? Macrófagos, neutrófilos y eosinófilos en menor medida. La afinidad es por las moléculas, por la IgG, que tienen más actividad proinflamatoria, que son la 1 y la 3, y las funciones de activación celular. El otro, que es el Fc gamma R2A, un receptor de afinidad intermedia, ¿no? Que también es expresado por macrófagos, neutrófilos, pero además por otras células inmunes, las plaquetas incluidas acá, también fijan IgG1 a IgG3 y su función también es de activación celular. El R2B, Fc gamma R2B, ¿no? Es expresado principalmente por el linfocito B. Este es un receptor regulador. En el caso del linfocito B, lo que hace es bloquear a la célula plasmática productora de anticuerpos e inhibe, ¿no?, la producción de estas moléculas. Es un inhibidor por feedback. Lo mismo hace con los macrófagos y las células dendríticas. O sea, es una molécula que lo que va a hacer es participar en la parte de regulación de la respuesta inflamatoria. El R2C también es un receptor activador, ¿ya? Y lo expresan principalmente macrófagos y polimorfos nucleares. Después tenemos los receptores de baja afinidad, el R3A y el R3B. El R3A es expresado principalmente por las células natural killer y es el que va a mediar, lo que les expliqué hace un momento, la respuesta de citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. ¿Ya? El R2B lo expresan los neutrófilos, promueve los procesos de fagocitosis, pero es una fagocitosis ineficiente, o sea que no llega a eliminar a los gérmenes o a los antígenos que se van incluyendo en las vacuolas fagocíticas. Después tenemos el receptor de alta afinidad para inmunoglobulina E, lo van a expresar principalmente los mastocitos. Eso lo vamos a ver cuando hagamos hipersensibilidad de tipo 1. Los basófilos y los eosinófilos también lo expresan, ¿ya? Y tiene función activadora. Hay otro Fc epsilon R2, ¿no?, cuya función no se conoce. Se pensaba que era un regulador, pero ahora ya no se conoce. Y finalmente el receptor para inmunoglobulina A, ¿no?, que lo tienen principalmente neutrófilos y eosinófilos. Su función, bueno, algunos piensan que puede ser activadora, todavía no se sabe, en realidad es desconocido. Bueno, estos receptores pertenecen a la superfamilia inmunoglobulina, ¿no? Y aquellos que son activadores tienen en su porción intracitoplasmática secuencias activadoras que vamos a llamar secuencias ITAM o secuencias de activación asociadas a tirosinasinasas. Entonces, ¿qué receptores tienen secuencias de este tipo? El Fc gamma R1, que es el de alta afinidad, ¿no?, tiene dos cadenas gamma asociadas que tienen las secuencias ITAM. Los receptores de afinidad intermedia, el A y el C, son activadores, ¿no?, tiene su secuencia ITAM. El receptor que expresa la célula natural killer tiene el receptor acá y un par de cadenas asociadas que tienen secuencias ITAM. Este receptor, el Fc gamma R3B, que lo expresa el neutrófilo,
y que induce la fagocitosis ineficiente, ¿no? Y finalmente tenemos el FP gamma R3B o molécula CD32 que tiene una secuencia inhibidora. ¿Ya? Si los otros tienen secuencias de activación asociadas a tirosincinasas y son secuencias ITAM, este tiene una secuencia inhibidora que se llama secuencia de inhibición asociada a tirosincinasas o secuencia ITIM. El receptor del neonato ya les adelanté cuál es su función, ¿no? Muy importante, y se expresa en varios tejidos, ¿ya? Con respecto a los antígenos, bueno, dicen que los antígenos son cualquier molécula o elemento que es extraño al organismo, ¿no? Y antes se trataba de definir inmunógenos como aquellas moléculas que son capaces de inducir una respuesta inmune. Bueno, o sea, inmune adaptativa, ¿ya? Ya les comenté que toda la secuencia antigénica no es la que va a desencadenar respuestas específicas. Las que son reconocidas por los receptores del sistema inmune los vamos a llamar epítopes o determinantes antigénicas, o sea, receptores de la inmunidad adaptativa, ¿ya? Hay un grupo de antígenos especiales que son muy chiquititos, y ya los conocen también, que son los aptenos. Generalmente son químicos, son secuencias moleculares pequeñas que por sí mismas no son capaces de inducir respuestas adaptativas y requieren asociarse a alguna proteína para conformar neoantígenos. Entonces, el apteno o el químico que se asoció a la proteína es tomada por la célula que va a presentar el apteno. Y al momento de presentar el apteno al linfocito T, ¿no? La célula presenta la molécula, el químico, junto con un pedazo de la proteína a la que se asoció. A ese proceso de presentar el apteno asociado a un pedazo de la proteína con la que se asoció se le llama efecto aptenoacarreador. Entonces, de esta forma, el apteno se convierte en una molécula inmunogénica, capaz de desencadenar respuestas inmunes, ¿ya? Bueno, las epítopes pueden ser de dos tipos, básicamente. O son lineales, cuando es una secuencia continua de aminoácidos, o son conformacionales, cuando se expresan si la molécula o la proteína está en su conformación normal, o sea, está plegada, ¿ya? Y por la variedad de epítopes pueden ser polivalentes o multivalentes. Por ejemplo, en el caso de las paredes bacterianas, ¿no? Los gram negativos tienen lipopolisacáridos. El lipopolisacárido se repite a lo largo de toda la pared bacteriana. Es la misma molécula. Ese es un antígeno polivalente, ¿ya? En cambio, las proteínas no. Tienen un epítope. Las epítopes van cambiando a lo largo de la cadena molecular. Esos son antígenos de tipo multivalente. El ejemplo del apteno que les comentaba, ¿no? Para poder ser inmunogénico necesita asociarse a una proteína y ser presentado junto con un pedazo, una porción de la proteína, ¿no? Efecto aptenoacarreador. Aquí está a la derecha, muy bien, por la izquierda, y tenemos el epítope conformacional. La proteína está plegada, está en su conformación natural, y eso hace que el epítope conformacional puede expresarse. Si desnaturalizamos la proteína, o sea, si le ponemos un poco de calor, si le echamos formol o lo que sea que la desnaturalice, la secuencia molecular se pierde. Y en este caso, la molécula ya se vuelve incapaz de formar complejos inmunes. El anticuerpo no va a reaccionar. En cambio, el epítope lineal, ¿no? Es una secuencia continua de aminoácidos.
Si desnaturalizamos la proteína, los complejos inmunes van a continuar formando. De esta manera se hace la diferenciación. Uno identifica si son epítopes lineales o conformacionales, ¿no? Bueno, por el tipo de antígeno que se expresa, los antígenos pueden ser de tipo carbohidrato, ¿no? Lípidos también pueden ser, ácidos nucleicos. El ácido nucleico per se no es inmunogénico, ¿ya? Los ácidos nucleicos, para poder ser inmunogénicos, tienen que asociarse a alguna otra proteína para formar neoantígenos. Y proteicos. Los proteicos son los más inmunogénicos, ¿ya? Y particularmente los venenos. Y de los venenos, uno muy inmunogénico es el veneno de la abeja. Ya les comentaba que vamos a ver lo que es afinidad y avidez, ¿no? Que son características importantes de los anticuerpos. La afinidad de los anticuerpos por el antígeno se mide por una constante que se llama constante de disociación. Y la constante de disociación se refiere a la cantidad de antígeno que tiene que estar presente para que los anticuerpos formen complejos inmunes. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un sistema donde tengo 100 anticuerpos y para que se formen 10 complejos inmunes, bueno, en ese sistema, para que se formen 10 complejos inmunes, tengo que echar 1000 moléculas de antígeno, ¿ya? Comparémoslo con el otro sistema, donde tengo también 100 moléculas de anticuerpo, pero en ese caso, para que se formen 10 complejos inmunes, tengo que echar 100.000 moléculas de antígeno. ¿Qué sistema es más afín, el primero o el segundo? ¿Donde tengo que echar 1000 y se forman 10, o donde tengo que echar 100.000 y se forman 10? ¿El primero o el segundo? El primero, ¿no? Mientras menos antígenos se necesita para formar complejos inmunes, el anticuerpo es más afín, ¿ya? Por eso es que la constante de disociación tiene un exponente negativo. Mientras más negativo sea el exponente, quiere decir que la molécula es más afín. Entonces el KD, o la constante de disociación de los anticuerpos, está en el orden de 10 a la menos 7 a 10 a la menos 11, ¿no? Los que están en 10 a la menos 11 quiere decir que son moléculas más afines. La valencia, por otro lado, es cada uno de los sitios de unión que tienen los anticuerpos. La IgG tiene 2 sitios de unión, o sea, su valencia es 2. La IgM tiene 5 monómeros, 10 puntos de unión, por lo tanto su valencia es 10, ¿ya? La suma de las uniones de las valencias da como resultado la avidez. Supongamos que tenemos una IgG que tiene una afinidad de 5. Tiene 2 sitios de unión. Si se unen los dos, la avidez será 10, ¿no? 5 más 5 es 10. Supongamos que tenemos la inmunoglobulina M. La inmunoglobulina M tiene una valencia de 10 con una afinidad de 2. La inmunoglobulina M es una molécula poco afín. Pero la suma de las valencias de la inmunoglobulina M le permite tener una avidez de 20. Esa característica, ¿no?, le permite a la inmunoglobulina M ser muy eficiente, activando complemento. Bueno, la unión antígeno-anticuerpo se hace a través de las CDRs, ¿no?, que van a reconocer las partes específicas del epítope determinante antigénica. Y aquí está lo de la valencia y la avidez. La IgG tiene 2, ¿no? Es una molécula muy afín, pero su avidez puede no ser muy alta. En cambio, la inmunoglobulina M, al revés, es poco afín,
pero por la cantidad de uniones que tiene, la unión hace la fuerza. Es una molécula muy ávida y es la que causa las reacciones hemolíticas intravasculares. Las fuerzas, las interacciones antígeno-anticuerpo se hacen con enlaces de tipo no covalente. No covalente. A ver si dejan de cotorrear. Sí, tú estás cotorreando. O me parece. Ya. No covalente, ¿no? Y son varias formas como pueden interactuar los anticuerpos, ¿no? Están los enlaces hidrófobos, enlaces de tipo electrostático, fuerzas de Van der Waals, puentes de hidrógeno. Ahí faltan las fuerzas de tipo coulombico. Como son interacciones no covalentes, cuando el sistema entra en equilibrio con el exterior, los anticuerpos, los complejos inmunes se van a disociar. ¿Ya? Normalmente la unión se establece por una fuerza de unión o de interacción. Si hay más de una, entonces ya hablamos de interacciones de alta afinidad. ¿Okay? Bueno, características de los anticuerpos, especificidad, ya lo vimos, ¿no? Para el caso del IgG en particular, ¿no es cierto? Diversidad, 100.000 millones de recombinaciones posibles, ¿no? Y el proceso de maduración de la afinidad le corresponde a la inmunoglobulina G y se produce por un proceso que se llama hipermutación somática. ¿Ya? En cuanto a vacunaciones, hay dos modalidades: la inmunidad activa, en la cual se coloca el antígeno al sujeto y se espera que el sistema inmune responda. La consecuencia es que van a haber células de memoria que sean capaces de inducir respuestas secundarias. ¿Ya? La otra es la inmunización pasiva, en la cual al sujeto se le va a colocar los anticuerpos o las células. ¿Ya? Como no se le deja al individuo generar su propia respuesta, este tipo de vacunación con el tiempo va a desaparecer. En ambos casos la especificidad es muy alta, pero en la inmunización pasiva no va a haber generación de células de memoria. Bueno, de la vacunación ya hablamos un poco en la primera clase, ¿no? Fue lo que ha cambiado el perfil epidemiológico en el mundo, ¿ya? La idea es proteger a la población, y obviamente esto depende también de las características del germen. Hay gérmenes que cambian. En caso de influenza, cada año se fabrica una vacuna porque el virus de influenza cambia constantemente. Y las características del antígeno para obtener una buena vacunación, mejor es que sean partículas grandes, ¿no? La dosis que se va a inocular responde a estudios donde se va a encontrar la dosis óptima para obtener la mejor inmunización, ¿no? Sabemos que vacunas que obtienen una protección del 70% o más ya pues es buena. La mejor ruta es la subcutánea porque el antígeno se va a exponer más al sistema inmune y va a permitir que la respuesta sea mejor. En cuanto a su composición, aquellos antígenos que tienen más secuencias o epítopes que puedan ser presentadas son mejores. Las formas particulares naturalizadas son mejores, ¿no? Mientras más se diferencien de las proteínas propias es mejor. Y las vacunas no se inoculan, o el antígeno no se inocula solo. El antígeno se inocula junto con otro elemento que se llama el adyuvante. ¿Ya? El adyuvante va a potenciar la respuesta al antígeno que se está inoculando. Los más baratos son los adyuvantes bacterianos, lipopolisacáridos, y son los que les causan la fiebre de 45 grados en los bebitos. ¿Ya?
Las vacunas que son un poco más sofisticadas, que son de mejor calidad, tienen otros tipos de ayudantes, como la lúmina, ¿no? Que también se obtienen, por supuesto, respuestas excelentes. Entonces, estos tienen que ser moléculas de liberación lenta, ¿ya? Y obviamente el antígeno tiene que poder ser presentado por las células de la inmunidad innata, o sea, la interacción con las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad tiene que ser eficiente. Bueno, esto no les voy a preguntar. Ya. Se acabó. Listo.